Ramiro Argandoña de Fundación ACOBE y estoy otra vez contigo aquí en nuestro podcast No Comparto Odio a través de YouTube, a través de Spotify. Esta vez con un tema que nos atañe directamente a Fundación ACOBE porque trabajamos todos los días desde hace más de 17 años por esto, que es la erradicación de la pobreza. Es uno de los ejes fundamentales de nuestro trabajo, el nuestro y el de muchas entidades, como la red de APN, que nos va a acompañar hoy a través de su coordinador aquí en Madrid, que nuestro compañero Ángel Hernández, que es el coordinador de APN Madrid, de la red de APN Madrid, que es quien nos va a acompañar. Pero antes de entrar en materia y de lleno con la entrevista que hemos tenido con él, se habla mucho sobre pobreza, se dan muchos datos como los que vemos aquí en la imagen que veis si nos estáis viendo por YouTube. Pues más de 700 millones de personas en el mundo están en pobreza extrema, 800 millones pasan hambre, una de cada 10 personas no puede cubrir sus necesidades más básicas, que pueden ser pues salud, educación, saneamiento, agua. Son datos a nivel global, pero recientemente se han presentado, de hecho la red de APN ha presentado un informe sobre España, sobre datos tan importantes como la pobreza severa, sobre los índices que se manejan en torno a la pobreza, la privación material severa y a quiénes afectan y cuál es el perfil de la persona pobre actualmente en España. Como son todo datos y son todo números y nos podemos marear un poquito con ello, vamos a poner ejemplos muy claros y luego entramos en materia con nuestro compañero Ángel. Vamos a imaginarnos que tú, que nos estás viendo, nos estás oyendo, imagina que tuvieras, o igual estás en esa situación o en algo cercano, tuvieras que sobrevivir, no vamos a decir vivir, vamos a decir sobrevivir, con menos de 18 euros al día, 17,6 euros al día. Estos son datos de España. 18 euros al día significan que es un poco más de 500 euros al mes, con lo que tienes que cubrir todos tus gastos de vivienda, tus gastos de alimentación, tus gastos de transporte y todos los gastos que tengas. No estamos hablando de gastos superfluos o de gastos que no sean esenciales. Estamos hablando de cosas esenciales. 500 euros, un poco más, para poder aguantar todo el mes. Pero un poco más, vamos un poco más allá. Es que esos 500 euros son para toda tu familia en caso de que tengas menores a cargo. En caso de que tengas pareja y menores a cargo. ¿Se puede vivir con 500 euros al mes en España? Cuando un alquiler de un piso pequeño supone prácticamente esa cantidad o más. Complicada la respuesta. Algunos datos realmente preocupantes que nos arrojan los informes que se han presentado hace poco desde la red de APN, el informe, y de otras instituciones como Cáritas también, que hace poco ha emitido un informe. Nos dicen, por ejemplo, que la pobreza, la privación material severa, que es esto, el no poder contar con las necesidades más básicas cubiertas o no tener acceso a esas necesidades, a cubrir esas necesidades, afectan a día de hoy en España a 1 de cada 10 menores. Estamos hablando de niños, niñas, adolescentes, jóvenes. 1 de cada 10 tiene muchas dificultades para acceder, por ejemplo, a la salud, para acceder a educación, para acceder a necesidades básicas, vivienda, por ejemplo. Si hablamos de hogares con menores, que especialmente, y ahí vemos la brecha de género, la desigualdad que aún existe, porque la mayoría son familias monoparentales, monomarentales, vamos a decir así, porque son madre con hijos, pues afecta a 1 de cada 10 hogares. Y si hablamos de población extranjera,
fuera de la Unión Europea, extranjeros que vienen de Latinoamérica, de Asia, de África. Estamos hablando de que la pobreza, la privación material severa, es decir, no poder llegar a cubrir esos gastos esenciales, afecta a 1 de cada 4, es decir, al 25% de la población migrante. El dato también es preocupante en las personas nacionales españolas porque afecta a 1 de cada 20. Si englobamos en todo esto en una cifra, España está en el top 5 de Europa en crecimiento de pobreza. Todos estos datos son preocupantes, todos estos datos hacen que estemos más lejos o muy lejos de llegar a la meta de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para el 2030 que marcaban la pobreza cero o reducir al máximo la pobreza para ese momento. No va a ser posible conseguir ese objetivo si no se toman medidas que realmente tengan un impacto suficiente para que estas personas que hoy en día están en riesgo de exclusión, que están en pobreza severa, puedan salir de esa situación. Hoy, el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, hoy día 17 de octubre, queremos recordar que estos datos, que son números, realmente detrás de estos datos hay personas, hay cientos de personas, miles de personas que lo están pasando mal, que lo estamos pasando mal, que no pueden llegar a fin de mes. El perfil de una persona pobre en España ya no es el perfil que nos hacemos, ¿no?, en el ideario de una persona que está en la calle, que sí, por supuesto, también está en situación muy vulnerable, sino son personas que tienen, a lo mejor, que incluso trabajan, pero que ese trabajo es tan precario que no les permite conseguir llegar a final de mes. No estamos bien, no vamos bien. Hay que tomar decisiones, no están en nuestras manos en muchos de los casos, pero sí que está en nuestras manos hacer pública esta información, compartirla, para que cuando sea el momento de que las personas que deban tomar decisiones escuchen el llamado de la gente, del pueblo, y puedan tomar esas decisiones que esperamos que tomen para cambiar esta situación y para mejorar la vida de todas las personas que vivimos aquí, independientemente de si somos españoles, españolas o no. Todas las personas que convivimos y que formamos parte de esta sociedad. Bien, pues esto como una introducción. Ya sabéis, como siempre, os digo que tenéis aquí el cartelito que está circulando. Este es uno de los dos que estará circulando en nuestras redes sociales durante este día. Y bueno, lo podréis encontrar los días próximos. Por favor, compartirlo con el hashtag #NoCompartoOdio para que esta información llegue a más personas. Y este vídeo, por supuesto, este podcast también compartirlo con todas las personas que creáis que les pueda interesar. Lo he dicho antes, estamos y vamos a compartir estas cifras, estos datos, pero vamos a reflexionar también con nuestro compañero Ángel Hernández Martín, que es el coordinador de la red EAPN Madrid, una entidad en la que nosotros, Fundación ACOBE, participamos desde hace varios años, con la que pues coordinamos varias actividades a lo largo del año, y que creemos que es una palabra autorizada, una opinión autorizada y una institución que se dedica a ello además, que nos puede arrojar no solamente datos, sino más luces y más información a este respecto. Así que vamos a entrar de lleno con la entrevista con nuestro compañero Ángel de EAPN Madrid. Vamos. Bien, pues ya estamos aquí con nuestro compañero Ángel Hernández Martín, coordinador de APN Madrid. Buenos días, Ángel. Gracias por estar con nosotros. Un placer, Ramiro. Bueno, pues vamos a entrar en materia directamente para pues, hablar de esto que nos ha reunido hoy, el tema de la pobreza, que se habla mucho y no sé si siempre se entiende en su real dimensión.
A ver, hemos querido coincidir este podcast con el 17 de octubre, que es el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. Y desde vuestro punto de vista, desde APN, el tuyo, quisiéramos saber, o recientemente habéis presentado más un informe de cómo vamos, ¿en qué punto del camino está España para cumplir los objetivos de la Agenda 2030? Pues muchas gracias, Ramiro, por la oportunidad de darnos a la Red contra la Pobreza, que agrupa a muchísimas organizaciones sin ánimo de lucro, tanto en la Comunidad de Madrid como en España y la Unión Europea. Y para poder responder a la pregunta que me haces, la Red Europea contra la Pobreza y la Exclusión Social todos los años elabora un informe de seguimiento del indicador AROPE. Es un indicador europeo que mide el riesgo de pobreza y o exclusión en España y en sus comunidades autónomas. Este año hemos presentado un 10º informe que ofrece pues una evaluación rigurosa, minuciosa de los compromisos, ¿no?, en materia de inclusión social que España asume como miembro de la Unión Europea. Y durante estos últimos años, el informe ha evaluado primeramente los objetivos que venían definidos en la Estrategia Europa 2020, que planteaba un desarrollo inteligente, sostenible e integrador, y por desgracia, los resultados para España los resumimos en el informe pues como una evolución deficiente, ¿no?, de este indicador de riesgo de pobreza y exclusión, que ni siquiera pues ha conseguido recuperar la situación de donde partíamos, sobre todo en 2008, y que en vez de mejorar la situación, lo que ha hecho ha sido incrementar en 1 millón de personas más las personas que están en riesgo de pobreza y exclusión. Me planteas el tema de la Agenda 2030, ¿no?, y el periodo de vigencia de la estrategia anterior y su sustitución por el marco de la Agenda 2030, que marca los propósitos y prioridades que asume los Objetivos de Desarrollo Sostenible que ha especificado la ONU, sitúa la erradicación de la pobreza en el centro de las prioridades. Por lo tanto, es un buen planteamiento. Induce un cambio también en los objetivos de los informes anuales que hace APN por esta incorporación de los objetivos de la Agenda 2030 y amplía el contexto de evaluación, que sí que es verdad que está en consonancia con la Estrategia Europa 2020, centrado en el AROPE, en este indicador de pobreza y exclusión, de riesgo de pobreza y exclusión, y sus componentes, pero que ahora se expande hacia esos 17 objetivos de desarrollo sostenible. Y por aterrizar mucho en la pregunta también en cómo está la pobreza en el marco de la Agenda 2030, la tasa AROPE de riesgo de pobreza se ha designado como uno de los indicadores que podemos utilizar los países para evaluar la meta 1.2 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y en el periodo de la estrategia que contempla 2015-2030 especifica literalmente a los países que debemos reducir al menos a la mitad la proporción de hombres, mujeres y niños y niñas de todas las edades que viven en situación de pobreza en todas sus dimensiones. Esto es una meta muy ambiciosa y que va a ser, quizás sea poco realista, al menos en el contexto nacional. ¿A qué me refiero? Esta meta de reducir al menos a la mitad y de forma proporcional, no solo en el conjunto de la población, sino para los hombres y para las mujeres, los dos a la mitad, no los hombres un 80% y las mujeres un 20%, no, los dos a la mitad. Todas las edades, los de menores de 18 años, los de 18 a 35, los de más de 60, todo tiene que ir acompasado, por lo tanto el esfuerzo es mucho mayor y para poder llegar a esa meta de reducir al menos a la mitad, España no debería superar el 11,5% esa tasa de riesgo de pobreza.
y eso significaría estar por debajo del 14,3 de la población. Por terminar, teniendo en cuenta que en 5 años, desde 2015 a 2020, que es el último año que tenemos informe, solo hemos reducido 2,2 puntos porcentuales la tasa de AROPE, parece muy poco realista que podamos cumplir esa agenda, esa meta en 2030. Ya, bueno, es una de las cosas que nos temíamos, ¿no? Es decir, tú lo dices muy bien. Es bastante, está bien pensado el tema de la pobreza, pero digamos que es un poco irreal llegar a eso para el 2030, aunque se hagan los esfuerzos, pero seguramente... O sea, es muy ambiciosa la meta, ¿no? Lo que Claro. plantea la Agenda 2030 está muy bien, pero igual es poco realista por ambiciosa y porque contamos con esa mirada, al menos en España, de haber hecho durante 11 años un informe con datos oficiales de la encuesta de condiciones de vida que nos dice que si queremos reducir a la mitad, pues en los últimos 11 años no hemos sido capaces de hacerlo en 11 años, ¿no? Claro. El informe de APN, hasta donde tengo entendido, el que se ha presentado recientemente, incluye algunos datos pre-pandemia, otros que se pueden ya ver del momento propio de la pandemia. Englobando un poco todo, ¿cuál es el perfil, o cuál sería el perfil, vamos a decir, si es que se puede hacer, de una persona que está en situación de exclusión social? ¿Ha cambiado mucho de hace unos años ahora? Pues mira, primero los informes de APN España de seguimiento del indicador AROPE utiliza la encuesta de condiciones de vida que realiza el Instituto Nacional de Estadística y siempre el informe se hace con respecto a los datos del año pasado, es decir, el informe de 2021 lo hace con respecto a los datos de 2020, 2019, así, por lo tanto, los datos de la encuesta de condiciones de vida son prepandemia, pero en este último informe sí que hay algunos datos que hacen referencia a la privación material severa, que esto sí que ya empieza a recoger datos post-pandemia, porque se preguntan durante las últimas semanas, ¿no?, si has tenido alguna situación de privación material que viene definido por 9 indicadores que no voy a entrar ahora al detalle. Entonces, según estos datos, lo que el informe pone de manifiesto es que lo que sucede es que se acentúan esas características principales que ya se identificaban y que definían un nuevo perfil de la pobreza que emergió como consecuencia de la crisis económica de 2008, ¿no? y que es radicalmente diferente de una percepción clásica de la pobreza que nos pone, ¿no?, ante esa imagen de persona en situación de calle que no tiene para comer, que esa situación sigue existiendo, ¿vale?, pero no es lo que ha emergido en los últimos años, ¿no? ¿Qué nos vienen diciendo los datos? Existiendo, digamos, esa pobreza severa, esa exclusión severa de personas que no tienen acceso a derechos básicos, como es, por ejemplo, la vivienda, y que hace que tu situación sea esa que quizás tenemos en el imaginario de una persona sin hogar, durmiendo en la calle. Lo que nos dicen los informes es que por ejemplo, que aumenta el porcentaje de personas en situación de pobreza que tienen educación superior o educación secundaria de segunda etapa, por ejemplo, ¿no? Es decir, que ya no vale solo con haberte formado para, ¿no? Antes tú tenías una carrera y fácilmente, pero tenías muchas más posibilidades de incorporarte al mercado laboral y, por lo tanto, de mejorar tu situación pues económica, profesional y vital. Ahora ya no vale solo con tener esa formación, ¿no? Sí que está aumentando esa proporción de personas que, teniendo esa formación, no consigue acceder al mercado de trabajo o accede en muy malas condiciones y, por lo tanto, pues no supera, digamos, esos umbrales económicos que dicen que estás por encima del riesgo de pobreza. También está aumentando el porcentaje de personas en situación de pobreza que viven en zonas urbanas y el de las personas jubiladas, ¿no?, en situación de jubilación. Son como una tendencia que se ha ido consolidando en los últimos informes. Y también,
por intentar ir contra un mantra que se instala, ¿no?, en algunos discursos, donde también se detecta el porcentaje de personas pobres que están en desempleo, que se mantiene constante, ¿vale? Y se reduce también el de las que están ocupadas. Y que seguimos encontrándonos con un porcentaje significativo de personas que tienen empleo, pero que no salen de la situación de pobreza, porque tienen unos empleos precarios, ingresos bajos y, por lo tanto, pues no tienen esos ingresos económicos que permitiría decir que están por encima del riesgo de pobreza. En resumen, podemos decir que hay más pobres, ¿no? Sí, sí. O sea, aunque es verdad que las tasas de pobreza han ido manteniéndose más o menos estables en los últimos años, como también ha crecido la población, el número de personas censadas en España, sí que ha aumentado un poco el número total de personas en situación de pobreza y exclusión en España. Claro, y es preocupante. Sí, y lo que tampoco tenemos muy claro ahora es cómo ha impactado la pandemia, que ya lo veremos en el informe del año que viene, con los datos de la encuesta de condiciones de vida, que se publicará el año que viene, y que ya sí que recogerán el efecto de la pandemia. No tenemos muy claro cuál va a ser el impacto, porque no es solo el aumento o sea, el impacto de la pandemia, sino que eso hay que ponerlo en contexto con las medidas que se han puesto en marcha por las pues, corporaciones locales, comunidades autónomas y el escudo social puesto por el gobierno, que son políticas totalmente distintas, políticas públicas totalmente distintas a las que se pusieron en marcha en la crisis de 2008, ¿no? Entonces ahí a lo mejor también nos llevamos alguna sorpresa, porque los datos a lo mejor no son los esperados, ¿no? Pensamos que va a haber un empeoramiento muy significativo en los datos del año que viene, pero como puede que se vean compensados con las políticas públicas, a lo mejor ahí pues nos encontramos con alguna sorpresa. Claro. Estas medidas que toma la administración para intentar frenar, y ahora más en situación de pandemia y tal. Hablando de medidas, desde vuestra experiencia, desde vuestra investigación, estudio, trabajo, ¿cómo creéis que se puede contrarrestar? Parecer es una pregunta fácil, pero no sé si es tan fácil de responder. ¿Cómo se puede contrarrestar, el crecimiento de la pobreza? O sea, es verdad que la pregunta es muy sencilla, la respuesta no es tan sencilla, pero sí que lógicamente hay una respuesta muy clara, que es con una clara y decidida apuesta política por poner el acento y los recursos en las personas que están en peor situación, ¿no? Y también en cómo las administraciones públicas, es decir, los tomadores de decisiones, entienden, digamos, dónde está la responsabilidad de la pobreza y la exclusión. Si tú, como tomador de decisiones, entiendes que una persona o un colectivo esté en situación de pobreza o de exclusión es única y exclusivamente responsabilidad suya, pues no pondrás en marcha ninguna medida, porque tú entiendes que las condiciones para que cualquiera, ¿no?, pueda salir de esa situación, pues las tiene. Ahora, si tú entiendes que hay un contexto social, económico, cultural, que pone barreras a esa posibilidad de disfrutar plenamente de tus derechos, pues podrás poner en marcha medidas que, desde nuestro punto de vista, pues tienen que ir en tres líneas, ¿no? Por un lado, en políticas referidas a la renta, porque al final estar en situación de pobreza, como tal, técnicamente es una falta de recursos económicos para tener una vida digna. Esos recursos económicos pueden venir por las rentas del empleo, ¿no?, o pueden provenir por un sistema de garantía de ingresos que pone en marcha el Estado con las comunidades autónomas, pues subsidios por desempleo, rentas, ingresos mínimos vitales, la renta mínima de inserción si hablamos de la Comunidad de Madrid. Otro tipo de subsidios y de ayudas públicas, que lo que hacen es aquellas personas que por sus circunstancias no pueden acceder a un empleo de calidad o en condiciones, puedan tener unos ingresos mínimos que les permitan, pues, tener acceso a esos bienes y servicios y poder disfrutar de los derechos que todos tenemos por nuestra Constitución, ¿no? Entonces, por un lado,
esa política de rentas. Aquí tiene que ver con proteger las rentas que vienen del empleo y trabajar porque las condiciones o por reducir la precariedad laboral. Crece el empleo, pero el empleo crece sobre todo con contratos temporales y con baja remuneración, ¿no? Por lo tanto, ahí ya hemos comentado antes que hay muchas personas que tienen empleo, pero que están por debajo, digamos, de esos ingresos mínimos que hemos definido para decir que estás por debajo o por encima de la pobreza. Lo segundo, también proteger el sistema de pensiones, ¿no? Siempre se habla todos los años de la deuda, el déficit de la caja de pensiones, y ahí hay que hacer un esfuerzo en la medida de nuestras posibilidades para mejorar sobre todo los tramos más bajos de las pensiones. Y lo que tiene que ver con la política de rentas, mejorar sobre todo el acceso al sistema de ayudas y prestaciones sociales. Pues hemos visto que se ha puesto en marcha el ingreso mínimo vital por parte del Estado, por parte del Ministerio, y sin embargo está habiendo muchísimos problemas por muchos requisitos, además poco claros. Cambian de 6 meses en 6 meses, es muy difícil poder acceder a un ingreso mínimo vital, y además eso también ha dificultado la relación con los sistemas de garantía de ingresos de las comunidades autónomas. En el caso de la Comunidad de Madrid, pues la renta mínima de inserción. Son complementarias, pero son subsidiarias. Para que recibas esta, tienes que haber pedido primero la otra. En fin, es un laberinto burocrático que hace que muchas personas que podrían tener derecho a esos ingresos no puedan acceder. Por lo tanto, eso hay que simplificarlo. Tiene que ser mucho más fácil entrar al sistema y salir del sistema, que no sea un problema, porque yo lo consigo, si ya lo consigo, vamos, voy a hacer todo lo posible para no salir de ahí, porque volver a pedirlo es un infierno burocrático. Por lo tanto, facilitar y a simplificar todo el sistema, que además también modificarlo para que pueda ser complementario con las rentas del empleo. Tú puedes tener un empleo que está por debajo, pues por las horas, es un trabajo temporal de 10 horas, pues no vas a salir de una situación de pobreza. Si lo puedes complementar con un ingreso mínimo vital o con una renta mínima de inserción, vas a poder mejorar tu situación económica y por lo tanto estar por encima de esas tasas de pobreza, y además que se diseñen para que puedan llegar a todas las personas que lo pueden necesitar. No puede ser que tengamos 300.000 personas en Madrid en pobreza severa y que las rentas mínimas, pues, o el ingreso mínimo vital solo llegue a 30.000. O sea, hay un déficit de cobertura muy, muy grande. Y eso se hace también revisando los requisitos y criterios de acceso a las prestaciones. En segundo lugar, no solo hay que trabajar en las rentas. Tú puedes estar en situación de pobreza porque no tienes recursos económicos, pero puedes estar en situación de exclusión porque no puedes acceder a servicios como, por ejemplo, asistencia sanitaria o como, por ejemplo, a formación, al sistema educativo, o, muy importante en los últimos años, a una vivienda. Aunque tengas unos ingresos que están por encima de la media, bueno, podría pagarme un piso que sea pequeñito, pero los requisitos de acceso a la vivienda y el parque público de vivienda es el que es, y por lo tanto, aunque tú estés, digamos, en una más o menos buena situación, es muy difícil que puedas acceder a una vivienda de manera digna. Por lo tanto, hay que poner en marcha políticas universales, sobre todo en materia sanitaria, educativa y de vivienda, que no discriminen, ¿no? Que faciliten el acceso a esos servicios de atención sanitaria, educativa y habitacional, pues a esas personas que puedan estar en mayor situación de vulnerabilidad. También, cuando hablamos de la pobreza siempre le ponemos apellidos: pobreza infantil, pobreza energética, pobreza, exclusión financiera, le vamos poniendo apellidos. Desde APN no nos gustan los apellidos, pero es verdad que esos apellidos nos ayudan a poner la mirada o bien en situaciones o bien en colectivos especialmente vulnerables, que hacen que tengamos que diseñar medidas específicas dirigidas a esa población. Por ejemplo, personas sin hogar. Por ejemplo, personas migrantes y solicitantes de protección internacional. O, como hemos hablado, población infantil y juvenil, que es uno de los colectivos, ¿no?, que están en mayor proporción de riesgo de pobreza y exclusión, o pues, hogares monoparentales, fundamentalmente
que los asumen mujeres o personas con discapacidad. Si no ponemos medidas para que personas migrantes que están en situación irregular, que no tienen todavía una documentación, que no tienen un padrón, pues tienen muchísimas y que llevan residiendo menos de 3 meses en España, pues no pueden acceder, salvo por urgencias, al sistema sanitario, ¿no? Y eso crea una brecha de exclusión pues muy importante. Hay que mirar esas situaciones y diseñar medidas específicas para paliar esas diferencias, ¿no? Y por último, lo decimos mucho, yo creo, desde las entidades sociales, lo que tiene que ver con incorporar la participación de la población en la toma de decisiones. Pretender solucionar las dificultades de las personas sin contar con ellas, yo creo que en el siglo XXI ya no es una opción, ¿no? Los poderes públicos pues deben plantearse seriamente establecer cauces adecuados para informar, para formar, para motivar a la ciudadanía a participar de esa toma de decisiones y no solo votando cada 4 años, ¿no? La participación debe ser un eje sobre el que pivoten pues muchas de las decisiones que pueden adoptar las administraciones públicas, o bien con espacios pues como foros locales, o también bien a través de estructuras de cogobernanza, por ejemplo, igual que se hace con sindicatos y con la patronal, pues con entidades sociales que sean representativas. Has hablado de colectivos que puedan ser más vulnerables, de los apellidos que se le puede poner a la pobreza. Y nosotros, bueno, ya un poco aterrizando en lo que ACOBE suele trabajar, que es el tema de migración. Sabemos que hay determinados colectivos que pueden ser más vulnerables ante esta situación de pobreza, ante las desigualdades que hay. Por ejemplo, las personas inmigrantes, ¿no? En tu experiencia, ¿hay una relación entre persona inmigrante y pobreza? ¿Qué tipo de relación existe? ¿Es igual que el resto? Bueno, hay una relación muy clara entre inmigración y pobreza en España y en todo el mundo, ¿no? Porque cuando hablamos de inmigración hablamos no de esas personas que vienen con recursos, que cuando llegan a otro país tienen la documentación en regla y pueden acceder, digamos, al menos en las mismas condiciones que el resto de ciudadanos que residen, en este caso, en nuestro país. Cuando hablamos de inmigración nos estamos refiriendo a personas que vienen a nuestro país y cuando llegan no tienen primero ni la documentación ni los apoyos, porque no tienen una red de apoyo en el país de destino. Que además tampoco vienen con unos ahorros o con una situación que les permita integrarse, digamos, de una forma pues como podría suceder con una persona que reside y es en Francia, en Reino Unido, en Alemania, que además tiene apoyos por aquí, que viene a estudiar con una beca Erasmus, que genera una red, a partir de ahí poder tener acceso a trabajos y, bueno, pues hablamos de un colectivo que viene a una situación muy distinta. Aunque ese perfil no sea un perfil de gente que viene sin estudios, sin formación, sin capacidades. Es decir, las personas que vienen a mejorar su vida a España, en muchísimas ocasiones son personas que tienen una buena formación, digamos, son los mejores, por decirlo de alguna manera, de sus países, que, como allí no tienen oportunidades, pueden venir aquí a buscar esas oportunidades. Entonces, hay una relación muy, muy clara. Por poner algunas cifras con 3 colectivos, ¿no? Pues en este caso la privación material severa, por ejemplo, son mucho más elevadas, al menos en 3 colectivos, ¿no? Uno, como hablábamos antes, en niños, niñas y adolescentes que son menores de 18 años, donde están en privación material severa 1 de cada 10. Los hogares con hijos, fundamentalmente hogares de madres con hijos. La privación material severa afecta a 1 de cada 7 personas que viven en esos hogares. Y, sin embargo, para la población extranjera, afecta a 1 de cada 4 personas extranjeras que vienen de países que no son de la Unión Europea, ¿vale? Y si lo comparamos con las personas de nacionalidad española, pues afecta a 1 de cada 20, ¿no? O sea, que la diferencia es claramente
significativa el cómo afecta la pobreza y la exclusión a la población inmigrante con respecto a otros colectivos y a la propia población española, de nacionalidad española. Claro, sin embargo, es prácticamente un 25%, ¿no? de personas inmigrantes Sí. que están en situación de pobreza. Mm. Sin embargo, en el último tiempo se han visto discursos de odio, racistas, intolerantes, que por ejemplo dicen, una de las cosas que nosotros oímos, ¿no? Es que las personas inmigrantes lo tienen mucho más fácil para la hora de acceder a ayudas como el ingreso mínimo vital o la renta mínima de inserción, que hay, bueno, determinados sectores, ¿no? políticos hablan de pagas que se le hacen, por ejemplo, a los menores no acompañados, que también algunos son de origen extranjero. Ha habido un aumento en el último tiempo de este tipo de discurso de odio racista o que promueve la intolerancia, ¿no? Sí. Y además en más plataformas, ¿no? Antes era un poco escondido, no se solía ver muy a menudo, ahora pues en las redes sociales están inundadas de este tipo de discursos. ¿Qué opinión te merece a ti personalmente y luego pues a EAPN en general, porque trabajáis con muchas entidades? Os merece este incremento, este aumento de discurso racista, de odio, además especialmente contra la persona inmigrante? Hombre, es un aumento muy, muy preocupante. Es verdad que como dices, ha aumentado y además hay más espacios donde este tipo de discursos se puede manifestar tanto abiertamente como con seudónimos, como has comentado en el tema de redes sociales. Y si lo que queremos es generar una sociedad cohesionada, tolerante, que conviva bueno, pues en armonía, y lógicamente este tipo de manifestaciones lo que hace es tensionar esa cohesión social y generar algo que sí que nos está preocupando mucho, que es, bueno, aparte de las propias manifestaciones de odio que afecta a personas concretas y que no es solo un discurso, sino que se traduce en actitudes y en comportamientos que pueden ser en algunos casos también violentos, no solo de palabra, también de obra, con agresiones, etcétera, sino que también está generando una situación donde personas que pensamos diferentes, aunque sea incluso radicalmente diferentes, no podemos sentarnos a hablar de forma cordial para compartir nuestras diferencias y en algunas ocasiones poder cambiar de opinión. Ahora mismo tú ya vas a un discurso, incluso a una conversación de amigos y de amigas con tu discurso ya elaborado. Entonces, esa tertulia en ese debate que puedas tener tanto público como privado, vas con una posición cerrada y es imposible moverte de ahí. Eso, primero, yo creo personalmente que parte de una intolerancia hacia la diferencia y de un gran desconocimiento. Has comentado el tema de las ayudas. La burocracia que hay para acceder a una ayuda pública es que es imposible que se lo lleven personas que, por ejemplo, no tienen padrón, no están empadronadas en una localidad. Si no tienes un padrón, no tienes acceso a esa ayuda. Por lo tanto, las personas inmigrantes, que son las que tienen más dificultades para poder empadronarse, es que es imposible que puedan acceder. O sea que eso ya forma parte del desconocimiento de cómo funcionan nuestro propio sistema, ¿no? Y que están basados además en prejuicios y estereotipos que nos van vendiendo con el mantra, ¿no? De nos vienen y nos quitan el trabajo. Pues mira, es que igual acceden a trabajos que tú no quieres porque estás en mejores condiciones y por lo tanto pues acceden a otras personas que pueden tener una mayor necesidad que tú a cierto tipo de empleos. Entonces son discursos que tenemos que rechazar de plano y hacer todo lo que esté en nuestra mano para desmontarlo. Yo creo que las entidades sociales en ese sentido pues hacemos todo lo que está en nuestra mano para poder desmontar ese discurso y poner las bases para rebajar esa tensión social que no nos puede llevar a nada bueno. Sí, es preocupante. Coincido contigo en decir, la polarización en algunos momentos, incluso a nivel privado, es tal que es verdad. Muchas veces ya es imposible. Sí, hay temas que salen incluso del debate privado. Tienes amigos que piensan distinto que tú y de política ya no hablas porque sabes que vais a acabar mal, ¿no? O en la familia, ¿no? Cuántas discusiones de familia sobre izquierda, derecha, una cosa u otra, pues nos hace que en vez de tener una buena sobremesa, pues tengamos una sobremesa tensa, ¿no? Y al final eso tampoco nos lleva a resolver los problemas de convivencia, que es verdad que también existen, ¿no? Sí. Y que hay que abordarlos.
Para terminar esta entrevista, Ángel, no sé si tú o desde APN tenéis alguna anécdota, alguna experiencia más cercana, más dentro vuestro, porque lo que intentamos también con este podcast es que se visibilice que la persona emigrante, cuando tiene oportunidades, puede aportar, y además muy bien, a la sociedad que le acoge, ¿no? Entonces, ¿recordáis algún ejemplo que os haya tocado más de cerca de persona o personas o grupo de personas migrantes que puedan ser un ejemplo de esto, de que con una oportunidad y el apoyo adecuado se puede aportar? Sí, yo creo que, vamos, primero creo que, o sea, que tampoco hay que buscar, ¿no? Como que los hay, ¿no? Ejemplos como de lo que hablamos de ejemplares, ¿no? De ese aspecto, que los hay, y si quieres ahora podemos ver un par de ellos, ¿no? Pero yo creo que cualquiera de nosotros puede conocer en el barrio, aunque no lo conozcas muy de cerca, pues esas personas de origen inmigrante con las que compartes vida cotidiana cuando pues pasa al restaurante árabe del barrio, vas a un comercio que está regentado por personas que seguramente no hayan nacido en España y que ya están contribuyendo de manera positiva con su trabajo, con su negocio, con sus impuestos, pues como una ciudadana, un ciudadano más, de manera positiva, ¿no? Pues eso, generando riqueza, generando empleo, dando servicio a los barrios, ¿no? Luego también es verdad que siempre ponemos casos, ¿no? Pues que son conocidos por la opinión pública, muchos relacionados con el deporte. Pues estaba recordando ahora, yo qué sé, los casos, ¿no? De los medallistas olímpicos en Tokio, pues Ana Peleteiro, ¿no? Que fue bronce en triple salto, o Ray Zapata, que también fue medalla de plata, creo, en gimnasia, que son españoles los dos, pero que son hijos de inmigrantes. Ya nació en España, pero son hijos de inmigrantes. Son, por ejemplo, dos casos, ¿no? Como muy llamativos, de personas que sus padres o sus abuelos pues vinieron a buscarse la vida, pudieron tener oportunidades, y esas personas ahora pues están contribuyendo, por ejemplo, de una manera muy significativa, en este caso, pues a dar lustre al deporte español, por ejemplo. O leía el otro día, ¿no? El caso de un chaval de Senegal de 20 años, ¿no? Creo que se llama Alassane Diop, me parece que se llama, que llegó a España hace 3 años, ahora tiene 20 años, y que ha ganado el Campeonato de España de lucha libre, y todavía está esperando poder regularizar su situación para poder seguir viviendo en Barcelona, ¿no? Y por ir a lo más cercano, sí que haciendo memoria, recordaba durante una de las visitas que realizó el relator especial contra la pobreza, o para la pobreza, de Naciones Unidas, que hizo una visita a España pues para conocer cuál era la situación, pues ahí invitamos a las entidades sociales a tener ese encuentro con el relator y poder contar de primera mano pues la experiencia tanto de las entidades como de personas que han trabajado o que han ayudado a esas organizaciones, ¿no? Y uno de los participantes que vino era también un chaval joven que también que vino a España, no recuerdo si era de Marruecos o de qué país exactamente, no me acuerdo bien, y que entró en España siendo menor de edad. Tuvo que pasar por el sistema de protección en la Comunidad de Madrid, tuvo apoyo de diversas entidades sociales. A través de ese apoyo pues consiguió sacarse un título de mediador intercultural, y pudo empezar a trabajar como mediador intercultural en esa organización. Y cuando vino nos contaba que él había, además de trabajar de mediador intercultural en esa entidad, había creado una asociación sin ánimo de lucro para poder ayudar a chavales que están pasando ahora por lo mismo que él pasó cuando era menor de edad, porque sabe, ¿no? Empatiza muy bien, sabe lo que significa eso, y conoce bien todo el sistema para ayudarles a generar lo que tú planteas, ¿no? Esas oportunidades para poder integrarse de forma pues positiva en la sociedad acogida, ¿no? Como es la nuestra. Pero vamos, yo creo que todos, seguro que pensando un poco, conocemos en muchísimos casos como este que son pequeñitos, pero que contribuyen, ¿no? a generar
pues una ciudadanía activa y positiva, ¿no? Sí, otra vez de acuerdo contigo, porque y además especialmente si recordamos el año pasado, el periodo más duro de la pandemia, nosotros veíamos ejemplos es lo que tú dices, es que es gente, no hay que buscar demasiado, son gente que está en tu propio barrio, que comparte el edificio donde vives. Yo recordaba, por ejemplo, personas donde era más importante aún la limpieza, pues estas mujeres que se dedicaban a limpiar los portales y además con riesgo, poniéndose en riesgo al tener que trasladarse, pero haciendo su trabajo. En otro podcast anterior entrevistábamos a una chica a la que atendimos, que ahora es enfermera, que justo empezó un contrato en un hospital y empezó la pandemia y se vio con todo esto, es decir, y de origen inmigrante. Yo creo que es verdad, si uno hace el esfuerzo, yo no creo que sea tan esfuerzo, sino simplemente ampliar la mirada y ver en el propio barrio, encontramos muchos ejemplos de gente que aporta y que está haciendo todo lo posible por salir adelante y ese salir adelante en convivencia para mejorar la sociedad como todo el mundo, ¿no? Entonces estamos totalmente de acuerdo. Yo quisiera terminar otra vez agradeciéndote, Ángel, y además al trabajo que hacéis en IAPN, que estamos muy, muy contentos de participar en las actividades. Aprovecho para decirlo porque dentro de poco vamos a tener una feria virtual por las circunstancias, ¿no?, en que participaremos varias entidades, que está promovida desde APN. Y bueno, pues quien nos esté escuchando, que sepáis que podéis dirigiros a nuestras redes sociales de APN, de ACOBE, de las entidades que participamos para saber cómo participar, donde mostraremos nuestro trabajo y el granito de arena que entre todas intentamos hacer, ¿no? Efectivamente, sí, el 19 de noviembre nos veremos virtualmente, ¿no?, en nuestra feria de inclusión social. Ya, como bien dices, ya lo conocerán, ¿no?, por las redes sociales, las páginas web que pondremos en marcha en las próximas semanas. De acuerdo, pues Ángel, muchísimas gracias por participar, un saludo a todo el equipo y seguiremos en contacto. Seguimos trabajando. Muchísimas gracias, Ramiro, un fuerte abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Bien, pues ya lo habéis oído, todo lo que nos ha contado nuestro compañero Ángel. Es preocupante, pero creemos que no debemos bajar los brazos. Las entidades sociales no lo hacemos, trabajamos cada día porque esta situación cambie y necesitamos de tu apoyo, del apoyo de todas las personas que estáis ahí, que sabéis que nos tenéis para cuando nos necesitáis, pero también cuando no nos necesitáis, necesitamos que nos ayudéis a conseguir estos objetivos. Hay mucha más gente que depende de las ayudas que vosotros podéis dar, y para ello pues cada entidad tiene su sistema, ya sea a través de voluntariado, ya sea a través de donaciones, porque con lo que tenemos no podemos ayudar a toda la gente que quisiéramos, y seguramente con más apoyo de la sociedad de a pie podríamos llegar a más gente. Ojalá en un futuro podamos decir de que realmente hemos conseguido reducir esa pobreza de una forma abismal, no solamente en España sino en todo el mundo, y que hemos llegado a ese objetivo que nos plantean los objetivos de desarrollo sostenible. Pues lo repito otra vez, si te ha gustado este podcast, si te ha gustado este capítulo, puedes compartirlo a través de tus redes con el hashtag #NoCompartoOdio. Estamos en YouTube en la versión en vídeo, estamos en Spotify, lo tienes también en nuestras redes sociales. Puedes visitar nuestra página, que tenemos un apartado especial para No Comparto Odio en www.acobe.org, que lo tienes justo aquí arriba, y ahí tenemos el espacio del proyecto No Comparto Odio, donde tenemos todo el contenido, todos los capítulos anteriores y más cosas, más campañas y bulos que también desarticulamos, que tenemos publicados en ese sitio web, en nuestro sitio web. Bien, pues nada más. Gracias por acompañarnos una vez más. Estar atentos a nuestras publicaciones para nuestro siguiente capítulo de nuestro podcast No Comparto Odio. Hasta otra.
Chao.